Ya voy. Buenas, ¿qué tal están? Buenas, Luis. Bien. Disculpen la demora de la clase el día de hoy. Y bueno, vamos a dar inicio y vamos a ver el último tema de electricidad y magnetismo. El último tema trata sobre diferencia de potencial y circuitos eléctricos. Y la otra semana vamos a ver el último tema, que es de radiaciones en alimentos. Y la semana 15 hacemos el examen. Entonces, bueno, empezamos la clase, ¿verdad? Para no alargarla más de las 12. Entonces, este es el último tema de electricidad y magnetismo. La otra semana es otro tema también adicional, que es de radiaciones. Y bueno, antes de empezar vamos a hacer el repaso en una diapositiva, al menos de las últimas dos clases. De esta unidad, la primera clase que vimos fue la ley de Coulomb, la cual nos describía las fuerzas con las que se atraen dos cargas puntuales. Entonces ahí la podemos ver, la ecuación, ¿verdad? Fuerza igual a K por la constante K por la carga 1 multiplicada por la carga 2 dividido entre radio al cuadrado. Esto nos da la fuerza de cada una, ¿verdad? Dependiendo del signo, si era positiva son fuerzas de repulsión y si la fuerza es negativa es una fuerza de atracción. Después de eso, la clase pasada vimos el campo eléctrico. Y el campo eléctrico, recuerden que una sola carga puntual puede generar un campo eléctrico. El campo eléctrico es una perturbación en el espacio. Esa perturbación, la propiedad diferente que tiene el espacio cuando existe un campo eléctrico es que si una carga es colocada ahí, en ese espacio con campo eléctrico, va a sentir fuerza. El campo eléctrico no es la carga así, sino que es la perturbación que causa en el espacio que la rodea. Esto lo puede generar al menos una carga, pero dos cargas, tres, cuatro, pueden generar un campo, distintas cargas. Eso lo van a ver en el laboratorio. Van a ver cómo generan las cargas campos eléctricos.
Entonces eso sería lo de las últimas dos clases y vamos a tratar de explicar el día de hoy lo que es diferencia potencial partiendo de un concepto de energía. Y después de eso vamos a ver el tema de circuitos eléctricos. También es importante la diferencia potencial porque esta después también se ve en los circuitos eléctricos. Van a entender por qué la energía fluye, por qué se mueven los electrones en un conductor. Entonces vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Aquí tenemos dos placas cargadas. Una placa, o sea, aparte de cargas puntuales, ustedes pueden tener distribuciones de carga lineales, distribuciones de carga de área o superficiales, que es lo mismo, y distribuciones de carga volumétrica. Imagínense que esto es como una placa o una plancha que tiene o sea, en dos dimensiones, que tiene fondo también, esta también, la de arriba. Entonces, si a esas placas, por ejemplo, de metal, se les empiezan a agregar cargas positivas a una y a la otra cargas negativas, en medio de las dos placas, si son lo suficientemente grandes, se va a generar un campo eléctrico, el cual va a ser constante en todas ellas dos. Tenemos un campo eléctrico constante. ¿Y qué va a pasar ahora si en ese campo eléctrico nosotros colocamos una carga positiva? Entonces recuerden que el campo eléctrico puede causar una fuerza en la carga. Entonces ese campo eléctrico, si esa carga es positiva, la carga se mueve en la misma dirección que el campo. Si la carga es negativa, la carga se mueve en la dirección contraria del campo. Entonces si esa carga fuera negativa, se movería hacia arriba. Como es positiva, se va a mover hacia abajo. Entonces ese campo eléctrico va a causar una fuerza que va a hacer que eso se mueva. Entonces lo interesante de aquí es hacer este análisis, pero ahora no es de un punto de vista de fuerza ni de movimiento, sino que es de un punto de vista de trabajo y de energía. Para que ella se haya movido, es que en este punto, cuando ella estaba arriba, tiene algún tipo de energía. Entonces a esa energía se le va a dar un nombre en este caso. O sea, ahí, para que ella se empiece por ejemplo, a mover hacia abajo, va a tener un tipo de energía. Y eso no solo es porque está hacia abajo, ¿verdad? Esto podría haber estado al revés. Si la placa positiva estuviera acá abajo, la negativa arriba y la carga abajo, se movería hacia arriba. No es porque se cae por la gravedad. Ahorita ignoren la gravedad. Simplemente es porque el campo la lleva en esa dirección. Si esto estuviera para la derecha, para la izquierda, o sea, si ustedes rotan esto en cualquier dirección, igual se movería en la dirección del campo. No es porque está hacia abajo ahorita. Entonces, en ese punto de arriba, esa carga tiene una energía B, energía potencial que se le conoce como energía potencial eléctrica, a este tipo de energía que tiene. En ese punto de arriba tiene una energía A. Entonces, para que ella se haya podido mover en esa dirección desde el punto B hacia el punto A, significa que la energía en el punto B es mayor, es energía potencial. La energía potencial B es mayor que la energía potencial A. Entonces, ella fue reduciendo su energía potencial eléctrica a consta de ganar velocidad, ganar movimiento. Cada vez se fue moviendo más rápido. Aunque en el dibujo de aquí parece que el movimiento es constante, pero en la realidad cada vez se movería más rápido, aceleraría. Entonces, a costa de perder energía potencial eléctrica, él gana velocidad cuando se va acercando a la otra placa. Entonces, para que este movimiento se dé en esta dirección, la energía potencial eléctrica en B tiene que ser mayor que la energía potencial eléctrica en A. Esto sería similar como la energía potencial gravitacional. Si ustedes sueltan algo a 10 metros de altura, después cuando vaya a 1 metro de altura, él tiene menos energía potencial gravitacional, pero a costa de que ganó velocidad. Igual aquí, en este punto A tiene menos energía potencial que en el punto B, pero tiene más velocidad. Y esto podrían rotarlo, como les dije anteriormente, ¿verdad? Sería igual, el mismo efecto. Entonces la carga positiva se mueve en favor del campo eléctrico y la energía potencial disminuye. Y cuando una carga negativa se mueve a favor del campo eléctrico, si una carga negativa se moviera en esta dirección, su energía potencial eléctrica aumentaría. O sea, si de alguna manera una carga positiva se empezara a mover hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y cada vez tendría mayor. Pero para que se moviera hacia abajo, quizás ustedes pensarían que no es muy lógico, ahorita se movería hacia arriba. Si se mueve hacia abajo, ustedes tienen que agregarle una fuerza externa para que una carga negativa, ¿verdad? El dibujo de aquí fue positiva. Imagínense ahora que aquí hay una negativa abajo, una negativa acá arriba, y se empieza a mover abajo, significa que una fuerza externa lo está moviendo. Entonces, por eso está ganando energía potencial eléctrica a medida que se mueve en favor del campo. Vamos a ver algo parecido, pero suponiendo ahora que esta carga positiva inicialmente está abajo. El campo, como ustedes pueden observar, va desde las cargas positivas, desde esta placa positiva hacia la negativa.
Pero una carga positiva, ¿hacia dónde se movería? Igual hacia abajo, ¿verdad? Debería continuar hacia acá. Si nosotros quisiéramos que esta carga se moviera hacia arriba, ¿qué pasaría? Cuando esta se mueve en contra del campo, la fuerza naturalmente lo mueve hacia abajo, entonces tendría que ser una fuerza externa que lo mueva hacia acá arriba. Es con lo mismo como con un objeto, ¿verdad? Cuando está abajo, él no se va a mover naturalmente hacia arriba. Por ejemplo, si se les cae el teléfono celular, él no se va a mover hacia arriba porque la energía gravitacional lo vale hacia abajo. Para que se mueva hacia arriba, ustedes lo tienen que levantar. Tiene que haber una fuerza externa que lo mueva. Entonces la carga aquí naturalmente se movería hacia abajo, si la dejaran suelta, ¿verdad? Si ustedes la agarran con algún objeto y la quieren mover en contra de esa energía potencial eléctrica, como van en contra, tienen que agregar una energía extra, o invertir un trabajo extra, o aplicar una fuerza externa adicional. Permítanme que aquí tengo un aviso de un chat. Bueno, entonces, esa fuerza externa en este caso sería la mano, ¿verdad? Se le agrega una fuerza externa para moverlo en contra del campo eléctrico y pasó de un punto de menor energía a un punto de mayor. Entonces, esa energía fue ganada porque la mano invirtió esa energía para que él pasara a un punto de mayor energía potencial eléctrica. Entonces, esa fuerza externa que se le aplica con la mano debe ser por lo menos igual a la fuerza eléctrica o mayor, ¿verdad? Para poder moverlo en contra. Pero al menos debe ser igual a la fuerza eléctrica. Y recuerden que la fuerza eléctrica también se puede definir por una carga de prueba multiplicada por el campo. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Después, aquí yo sustituí lo que es fuerza eléctrica por fuerza externa, ya que las dos son iguales. Entonces, en este paso, sustituyo fuerza eléctrica por fuerza externa. Entonces me dice, la fuerza externa que debe ser la mano debe ser la carga que está moviendo, la carga de prueba que es esta, multiplicada por el campo. Después multiplico ambos lados por D, que D es la distancia entre el punto A y el punto B. Y multiplicar fuerza por distancia se obtiene un trabajo. Entonces, esto sería el trabajo, esta W, trabajo externo que hizo la mano, cuando ella aplicó esa fuerza a través de esta distancia. Eso va a ser igual a carga sub 0 por E por D. Entonces, ese trabajo que aplicó la mano fue la energía potencial que ganó la bola en el proceso, que es V menos UA. Por ejemplo, si aquí tenía 50 joules y acá arriba 100 joules, serían 100 joules menos 50, 50 joules. Entonces serían 50 joules de trabajo que la mano hizo para llevarlo del punto A al punto B. Entonces, por esta relación de acá abajo, que el trabajo externo que agrega es lo mismo que el potencial, que la diferencia potencial entre los dos puntos. Perdón, la diferencia de energía potencial eléctrica. También lo pueden representar por estos factores de aquí. Q sub 0 por E por D. Miren, estas ecuaciones en realidad no es tan importante que ustedes después las apliquen, porque no vamos a hacer ejercicios. Lo que sí es importante es que entiendan el concepto de por qué hay un trabajo externo que se le tiene que llevar para moverlo en contra de esta fuerza eléctrica, o qué pasaría si ustedes la sueltan aquí, por qué cae, ¿verdad? O por qué se mueve hacia el punto A, porque el punto A es un punto de menor energía potencial. Entonces, él pierde energía potencial de este punto en favor de ganar movimiento, ¿verdad? De ganar velocidad. Entonces, después ustedes aplicando estas ecuaciones para el caso de una carga puntual, ustedes podrían llegar a esta ecuación de acá, que es la energía potencial eléctrica entre dos cargas cuando ellas están a cierta distancia, a una distancia R. Por ejemplo, Q1 y Q2, la energía que existe potencial eléctrica entre esas dos cargas es la constante K multiplicada por las dos cargas dividida entre R. Este concepto es parecido al de la fuerza, ¿verdad? Solo que en la fuerza se divide entre R al cuadrado. Acá simplemente se divide entre R, en la energía. Y miren, ahora vamos a ver otro concepto. Eso era energía potencial eléctrica. Ahora vamos a ver otro concepto que el nombre es parecido, por eso puede ser confuso, el cual es solo potencial eléctrico. Ya no lleva la palabra energía, sino que es solo potencial eléctrico. Entonces, miren, ese potencial eléctrico es igual al trabajo dividido entre la carga eléctrica. Ese trabajo que vimos antes, el trabajo externo, ¿verdad? Que hay que aplicar para mover una carga, dividido entre esa carga que se movió, entre el valor de la carga. Y también el trabajo, en cierta manera, es igual a la energía potencial eléctrica, como lo vimos acá, en esta parte.
que el trabajo va a ser igual externo de la mano a la energía que él ganó en ese movimiento, diferencia de energía en el punto B menos energía en el punto A, o sea, la energía ganada en el proceso. Entonces es por eso que acá podemos sustituir la palabra trabajo por energía potencial eléctrica, la energía potencial que ganó, y siempre dividido entre la carga eléctrica. Eso expresado en ecuaciones sería esto. El potencial, que es esto de acá, se expresa con la letra V mayúscula. Luego la energía potencial eléctrica ya habíamos visto que es la U mayúscula. Y la carga eléctrica también habíamos visto antes que es la Q minúscula. Entonces esto sería, esto de acá arriba escrito en ecuaciones, o ya con las variables que representan estas palabras. Entonces potencial eléctrico es igual a energía entre Q. Y la unidad en el sistema internacional para el potencial eléctrico se llama volt. Por ejemplo, podríamos decir un volt o un voltio, ¿verdad? Que se lee. Entonces se llama voltio en honor al científico Alejandro Volta. Y es igual a un joule entre coulomb. Entonces, un volt resulta dividir la energía tiene unidades de joules y la carga coulomb, entonces sería un joule entre coulomb. Entonces, a esto sería igual un voltio. Y miren, aplicando esta ecuación de la energía entre dos cargas puntuales, nosotros habíamos visto esta de acá. Energía entre dos cargas puntuales es esta, K por Q1 por Q2 entre R. Entonces, al potencial eléctrico, sustituyendo la energía potencial entre dos puntos, entre dos cargas puntuales, esta U, para dos cargas puntuales, sustituimos eso en la parte de arriba del o en el numerador, dividido entre Q sub 0, que Q sub 0 es la carga de prueba. Perdón, aquí tengo que corregirle, esta Q de aquí era Q sub 0. Entonces eso me queda K por Q entre R. Eso lo que significa ahí es que ese es el potencial que genera cierta carga a cierta distancia. El potencial no necesita de dos cargas, a diferencia de la energía. La energía si es entre dos cargas, el potencial, se puede medir el potencial de una sola carga. Por ejemplo, en esta carga de acá, nosotros podríamos decir cuál es el potencial eléctrico a cierta distancia. El potencial es algo parecido al campo. Solo que no se divide entre R cuadrado, sino que simplemente entre R. ¿Cuál es el potencial que esta carga va a generar a cierta distancia? Eso físicamente sería más o menos cuánto trabajo hay que invertir para traer una carga positiva desde el infinito hacia este punto. ¿Saben? Una carga positiva, esta carga lo va a repeler, ¿verdad? Lo repele. Entonces, si nosotros cada vez que lo vamos acercando, se va haciendo más trabajo. Por ejemplo, 1 joule, 2 joule, 3 joule, 4 joule, 5. Entonces, a esa distancia, eso es lo que me dice el concepto de potencial. ¿Cuánta energía hay que invertir para traer una carga desde el infinito hasta ese punto, hasta esa distancia R de la carga que me genera ese potencial? Quizá aquí va a ser mejor que le agregue un dibujo también, ¿verdad? Para que se entienda esta ecuación. El potencial de una carga puntual, que genera una carga puntual. Entonces acá dice potencial debido a una carga puntual. Entonces supongan que aquí hay una carga puntual. Bueno, la voy a dibujar mejor. Esta carga puntual genera un campo, también genera un potencial. Son dos conceptos parecidos, pero distintos. La ecuación igual es muy parecida. Solo que en el campo se divide entre R al cuadrado y el potencial simplemente entre R. Entonces, esa carga puntual, permítame, admito a alguien que se quiere unir. Esa carga puntual genera, al igual que genera un campo eléctrico, también genera un potencial. Lo voy a dibujar de otro color. Genera un potencial en todas las direcciones, ¿verdad? Y esa ecuación que tienen ahí, si ustedes la hacen el cálculo, ¿verdad? El valor que les daría es cuánto trabajo hay que invertir para traer una carga desde el infinito hacia un punto que se encuentra a una distancia R. Por ejemplo, hacia este R. Por ejemplo, un R a 2 metros. Entonces, eso vendría a ser cuánto trabajo hay que invertir para traer una carga desde el infinito. Supongan que esto acá representa el infinito. Desde el infinito. ¿Cuánto trabajo por unidad de carga? No para una carga en general, o sea, para una carga, por ejemplo, de 1 coulomb por unidad de carga. ¿Cuánto trabajo hay que invertir para traer una carga de 1 coulomb, por ejemplo, desde el infinito hasta acá? Entonces, si se fijan, entre el R sea más pequeño, ¿qué pasa? Este valor de B aumenta, porque el R está dividiendo. Entre el R es más pequeño, ese trabajo por unidad de carga es mayor.
va aumentando. Entonces, entre más cerca de la carga, ese trabajo va aumentando. Para valores muy pequeños, incluso esto tiende a infinito, da 0.0001, porque divide entre eso, entonces una carga positiva es muy difícil pegarla con otra carga positiva. Entonces, básicamente, eso sería como el concepto físico de qué es el potencial eléctrico debido a una carga puntual. ¿Cuánto trabajo hay que invertir para traer una carga del infinito hacia un punto R? Lo que pasa es que este concepto no se usa mucho, no se usa porque generalmente ese tipo de cuestiones no son muy prácticas, porque ¿quién está trayendo una carga del infinito hacia un punto? ¿O para qué me interesa eso? Entonces, por eso se utiliza otro concepto más que este, el concepto de diferencia potencial, diferencia entre dos puntos. Y es lo que está en la siguiente diapositiva, que es esto. Este concepto es más utilizado que el potencial en sí. Lo más importante no es el potencial en sí en cada punto, sino cuál es la diferencia entre dos puntos. Por ejemplo, el potencial aquí y el potencial en el punto B. El potencial en el punto A, este valor de acá me dice que, recuerden la fórmula de potencial, la voy a copiar por acá para que la tengamos presente. Potencial era igual a energía o trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo o cuánta energía hay que invertir para tener una carga, ¿cierto? Por unidad de carga, una carga de cierto valor? Para facilitar la explicación, imagínense que la carga es de un coulomb. ¿Cuánto trabajo hay que invertir para traer una carga de un coulomb hasta ese valor? Entonces, el potencial en este punto de B se calculó fue 50 voltios. Supongan que acá está el infinito. Para aquí son 50 voltios. Para un punto más cerca ese valor aumenta. Para traerlo desde este punto hasta este otro punto A son 120 voltios. Entonces ese sería el, el potencial en cada uno por unidad de carga. Supongan que es de un coulomb, entonces sería, si es de un coulomb, el trabajo nos daría 120 joules aquí y aquí nos daría 50 joules de trabajo que hay que invertir para traer una carga de un coulomb desde el infinito hacia esos puntos. Les dije que esto no se usa tanto, sino que la diferencia es potencial, porque a mí me interesan valores más cercanos entre sí, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo hay que invertir para llevarlo desde este punto hacia este punto? Si aquí tenemos una carga positiva y pasa acá, 120 menos 50 son 70 joules. Y no los invierto, más bien ella los libera transformándolo en movimiento, porque ella pasó de un punto de mayor potencial a uno de menor. Como disminuyó su potencial, ¿qué pasó? Ganó energía. Y si yo lo quisiera llevar del punto B al punto A, ahí sí tendría que invertir, ¿verdad? Porque este punto A tiene mayor potencial. Tendría que agregarle una energía externa de 70 joules para llevar una carga de un coulomb de este punto a este punto. Entonces, por eso es que me interesa la diferencia potencial. Yo generalmente estoy comparando dos puntos distintos. ¿Qué pasaría si yo quiero llevarlo de este punto a este otro, o del punto Z al punto Y? Entonces tienen que fijarse cuánto potencial hay en cada lugar y ver hacia dónde naturalmente tendría el movimiento, sería la tendencia al movimiento, ¿verdad? Si él está en este punto de 120 voltios y ustedes lo quieren comparar con otro punto de 50 voltios, naturalmente verían que una carga positiva se movería del punto de mayor potencial a uno de menor. Si fuera una carga negativa sería al revés. La carga negativa se mueve de un punto de menor potencial a uno de mayor. Si ustedes tuvieran una carga negativa aquí, ella naturalmente se movería al punto de 120 voltios. Eso también ustedes lo pueden saber intentando compararlo con conceptos previos. Si hay una carga negativa aquí, ¿para dónde se movería? Ven que la carga que genera este potencial es positiva, entonces la va a traer. Entonces esa carga negativa se movería en esta dirección. Entonces las cargas negativas se mueven de puntos de menores potenciales a puntos de mayores potenciales. También pueden hacer ese concepto de analizando la fuerza, ¿verdad? En lugar de analizar el potencial, cuando no estén seguros por el signo de las cargas. Entonces, este potencial lo generaron cargas positivas, son las generadoras. En el punto A hay 120 voltios, en el punto B 50 voltios. Y lo que me interesa, que es práctico, es la diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial en circuitos también se llama voltaje. Entonces, el voltaje que hay entre estos dos puntos son 70 voltios. En los tomos corrientes, por ejemplo, en las casas, creo que son 110 o 120 voltios. Lo que me quiere decir que entre las dos terminales de esos dos puntitos, donde ustedes conectan el aparato, se han fijado, ¿verdad? Que son dos patitas las que tienen los enchufes, entre los dos puntos hay una diferencia de potencial de 120 voltios. Entonces puede ser
que uno de los puntos, por ejemplo, no sé yo realmente cuántos son los valores, pero puede ser que uno de los puntos tenga 180 voltios y el otro tenga 60, ¿verdad? 60 voltios. Entonces la diferencia serían 120 voltios. Esa es la diferencia entre las dos terminales de donde ustedes conectan sus aparatos eléctricos. Porque solo importan las diferencias entre dos puntos, como aquí, ¿verdad? Aquí hay una diferencia de 70 voltios. Los valores en sí de 120 y 50 no son tan importantes porque eso es concepto desde el infinito. Hasta acá, ¿verdad? Y hasta acá. Lo que importa en sí son las diferencias porque es en el rango donde se mueven las cargas en general. Y bueno, antes de ver circuitos, no sé si tienen alguna duda con estos puntos. Hay otra diferencia potencial que es lo mismo que les dije ahorita, pero esto lo pueden leer después en la diapositiva. Entonces, de todo lo que les explico ahorita de potencial y energía, la energía es para que entendieran después el concepto de potencial. Lo que quiero que se quede más que todo es con esto de aquí, con este dibujo, que lo que importa son las diferencias entre los puntos. Y eso está resumido acá, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda de este concepto de diferencia de potencial. O de los anteriores, ¿verdad? Si no les quedó algo también claro. Entonces, veamos el concepto de electricidad, ¿verdad? Que vamos entrando a circuitos, empezando a conocer la electricidad. Entonces, electricidad es un conjunto de cargas eléctricas moviéndose a través de un conductor. Si ustedes tienen cargas, generalmente las cargas que se mueven, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son, ¿verdad? Ese tipo de cargas en movimiento. Pueden ser positivas y negativas. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo donde son cargas positivas moviéndose a través de un conductor, un material que conduce la electricidad. Ya habíamos visto antes cuáles eran buenos materiales conductores. Entonces, esas cargas, si son positivas, se mueven de un punto de mayor potencial a uno de menor. Si fueran negativas, fuera al revés, ¿verdad? Se moverían del punto de menor potencial a uno de mayor potencial. Y acá tenemos diferentes tipos de cargas. Por ejemplo, en un conductor metálico, lo que se mueven son los electrones, ya que en un conductor metálico hay bastantes electrones libres, porque los metales, dentro de sus enlaces, los electrones están débilmente unidos al núcleo. Entonces los electrones tienen mucha libertad de movimiento, tienen bastante movilidad. Por eso es que en los conductores metálicos lo que se mueve son los electrones. Mientras que en un electrolito, si ustedes tienen dos placas con diferencia potencial, un electrolito, por ejemplo, es una solución líquida que tiene iones libres. Por ejemplo, los iones son átomos con una carga neta positiva o con una carga neta negativa. Los cationes tienen carga positiva, ¿verdad? Y los aniones carga negativa. Por ejemplo, si ustedes tienen agua, ¿verdad? Y le echan sal, ustedes ahí tendrían una solución con electrolitos. ¿Por qué? Porque la sal es cloruro de sodio, NaCl. Entonces, cuando ustedes lo meten en agua, el agua causa que se disuelva. Entonces se separa el sodio del cloro. El sodio tiene una carga neta positiva y el cloro una carga neta negativa. Entonces ahí tendrían los cloruros positivos, estos serían los sodios, y los negativos serían los iones de cloro. Entonces ya habrían fabricado un electrolito. Y si aparte de eso vienen ustedes y colocan dos placas con una diferencia de potencial, ¿qué va a pasar si hay una diferencia de potencial? Significa que hay puntos de mayor energía y hay puntos de menor energía. Entonces, los iones que tienen ahí, los positivos se moverían de los puntos de mayor energía a menor y los negativos de puntos de menor energía a mayor. Entonces se moverían en dirección opuesta, como lo pueden ver aquí con las flechitas, ¿verdad? Entonces también se generaría un flujo de corriente. Se genera una corriente eléctrica, iones en movimiento. El sentido que se le da a la corriente generalmente es el sentido en la que se moverían los iones positivos. Entonces, el sentido de esta corriente sería para acá, ¿verdad? Al contrario de los negativos. Como los negativos se mueven hacia aquí, en los circuitos el sentido de la corriente sería el opuesto. Por convención, se acordó que el sentido que se define de la corriente es para el sentido en que se moverían los iones positivos. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos eso.
Por ejemplo, acá está, ¿verdad? Si los iones positivos se mueven en esta dirección, bueno, el sentido de la corriente sería este. Si los iones negativos, por ejemplo, un conductor metálico se mueve en esta dirección, aunque ellos se muevan aquí, y la corriente natural de electrones, que es lo que realmente se está moviendo, es en esta dirección, por convención se acordó que el sentido de la corriente se define en dirección opuesta a donde se mueven esos iones negativos. Entonces siempre sería el sentido de la corriente para donde se moverían los iones positivos si aquí hubieran, aunque no hayan, ¿verdad? ¿Para dónde se moverían si aquí tuvieran un sodio positivo? Bueno, en esta dirección de acá, un ion sodio. Entonces eso es básicamente lo que me define el sentido de la corriente, para dónde se mueven los iones positivos. Y hasta ahorita solo hemos hablado de corriente en general, pero no les he dicho cuál es la unidad con la que se mide. Entonces la corriente se define como cantidad de cargas en movimiento. Entonces esas cargas, ¿cuántas cargas por tiempo? Esto es, por ejemplo, con un dibujo. Imagínense que esto es un alambre cilíndrico, como un alambre de cobre, ¿verdad? Y dentro de ese alambre se tiene que trazar una sección transversal. Supongan, bueno, este dibujo, supongan que aquí dibujo un tipo de óvalo. Entonces, la corriente eléctrica sería cuántas cargas están pasando a través de esa sección transversal por segundo. Eso van a ser como puntitos, ¿verdad? Que van a pasar justo por un segundo, ¿cuántas cargas pasaron? Por ejemplo, pasaron 3 coulombs por segundo. Entonces, esa sería mi carga, 3 coulombs por segundo. Pero no se dice 3 coulombs por segundo, sino que se inventó una unidad para ello, y la unidad se llama amperios. Si yo les digo, por ejemplo, 3 amperios, quiere decir que por segundo pasan 3 coulombs por segundo. 3 coulombs dividido entre un segundo. Entonces, a través de una sección de área transversal, ¿verdad? Esto sería similar a un caudal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes están viendo un caudal de un río, como las unidades de carga, las gotas son muy pequeñas, o los gramos o moléculas de agua, ustedes no van a decir 1.000 millones de moléculas de agua por segundo, sino que van a decir en una unidad más grande. Incluso ni siquiera es una unidad de masa, sino que se mide en litros. Por ejemplo, 1.000 litros por segundo. Entonces, la corriente eléctrica es de cierta manera análogo a eso. Solo que aquí no se están viendo las gotas de agua, sino que las cargas, los portadores de carga. ¿Cuántas cargas pasan por segundo? Entonces es como un caudal, pero en lugar de ser de agua es de electrones. Eso es el significado de corriente eléctrica. ¿Cuántas cargas por segundo pasan a través de un conductor? Entonces corriente eléctrica se nombra con la letra I mayúscula igual a carga entre tiempo. Y aquí les dejo los nombres, ¿verdad? De cada una de ellas. Y ahorita les digo las unidades. Ahorita en la siguiente. Bueno, ya les dije que son amperios, ¿verdad? Entonces, esas coulomb dividido entre segundos, un coulomb entre un segundo me da la unidad de un amperio. Ya les digo, aquí hay una carga de 5 amperios, significa que ahí pasan 5 coulombs por segundo. Entonces, esa es la interpretación que ustedes le tienen que dar a la variable de amperios, que es la variable que se usa para medir intensidad eléctrica, que es la I. Entonces, la I de intensidad, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, ¿cuál es la intensidad que estamos hablando ahorita? Intensidad de corriente eléctrica, ya lo dice el nombre. Entonces, la I sirve para medir la intensidad de corriente eléctrica, o a veces llamada simplemente corriente eléctrica, ¿verdad? Y bueno, estas son las unidades amperios. Entonces, ¿tienen alguna duda con la corriente eléctrica antes de pasar a fuerza electromotriz? Entonces, la fuerza electromotriz sería, ya vimos que la corriente es cargas en movimiento, pero la fuerza electromotriz, ¿cuál es la fuerza que hace que esas cargas se muevan? ¿Por qué se mueven? Entonces, por eso yo les expliqué previamente el concepto de diferencia potencial. Entonces, la fuerza electromotriz son las fuentes de energía, como dispositivos que aumentan la energía potencial de un circuito manteniendo una diferencia potencial. Entonces, son circuitos que entre dos puntos mantienen una diferencia potencial. Por ejemplo, las baterías. Si a ustedes les dicen una batería de 9 voltios, significa que entre las dos terminales de esa batería hay una diferencia potencial de 9 voltios. O una batería como la de los autos, que es de 12 voltios. Entre las dos terminales, positiva y negativa, la positiva es la que tiene mayor potencial, ¿verdad? Significa que la positiva tiene 12 voltios más que la negativa. Entonces, ahí importa la diferencia potencial. Entonces, la fuente electromotriz de los circuitos son esas fuentes de energía. Y lo que causan esa fuente de energía es una diferencia potencial. Por eso se van a mover
los electrones, como se explicó acá. Que si hay una diferencia potencial entre dos puntos, generalmente las cargas positivas tienden a irse hacia el punto de menor potencial y lo contrario con las cargas negativas. Entonces, esa es la fuente o el origen de por qué las cargas eléctricas se mueven. Porque hay una diferencia potencial entre dos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos una pila. Generalmente los químicos, los productos químicos, las diferencias de potenciales en la naturaleza entre algún tipo de ion positivo y otro negativo, no llegan a ser tan altas, sino que andan en el orden de los 1.5 voltios. Entonces, las baterías más grandes, por ejemplo, 9 voltios, ¿cómo se hace? Se hace conectando internamente, aunque ustedes no vean el circuito, ¿verdad? Internamente hay una diferencia potencial que lo va uniendo en serie. Van colocando esas baterías una al lado del otro. Por ejemplo, imagínense esa celda, esa se le llaman celda. Esto es un cilindro, está ahí. Después colocan el otro pegado, ¿verdad? Y para que lleguen a 9, por ejemplo, tendrían que colocar, en 2 van 3. Entonces tendrían que colocar 6. 6 baterías en serie. Eso está en el libro, explicado más con más detalle. En el libro de Física General bueno, en el nombre aparece como no EDRM. Ahorita se los escribo. Si quieren ver eso de las pilas y las fuentes, lo pueden ver con más detalle en ese libro que les digo. Hay uno que está en el blog, ¿verdad? Perdón, en la plataforma. Dice Física Nodot. Creo que son las iniciales del autor, estas NODR. Entonces, en ese libro están, ¿verdad? Entonces, esto cuando está en circuitos, las baterías se presentan con la siguiente simbología. Cuando es una sola celda de 1.5 voltios sería este. Y cuando son ya una batería de más voltaje sería este. Pero generalmente yo me he fijado mucho que la mayoría incluso usa este cuando es más voltaje, solo que a la parte del dibujo les ponen el voltaje. Les dicen, usan ese sencillo y 12 voltios, por ejemplo, les dicen ahí arriba, les colocarían ese dato. Este es cuando ustedes están dibujando circuitos, la simbología que deben usar. Entonces la barrita mayor significa la terminal positiva y la barrita más pequeña la terminal negativa. Entonces este punto de acá está 12 voltios más que este otro de acá. Después ustedes cuando estén haciendo circuitos van a unir estos cables, ¿verdad? Estos delgaditos son como los cables para armar el circuito, para cerrarlo, porque si no el circuito está abierto. Entonces las cargas positivas, ¿cómo se moverían? Del punto de mayor potencial al del menor. Entonces este está 12 voltios más arriba que el pequeño. Entonces cargas positivas se moverían en este sentido. Este sería el sentido de la corriente en este circuito. ¿Hacia dónde se moverían las cargas positivas? Aunque en realidad lo que se mueven en un circuito eléctrico son los electrones, porque es un conductor metálico, se mueven en esta dirección internamente. Pero por convención se definió hacia dónde se moverían las cargas positivas. Entonces, cuando ustedes están dibujando un circuito, dibujan, bueno, dicen el sentido de la corriente va a ser entonces este, porque en este sentido se moverían las cargas negativas. Y acá le colocan una flechita, la cabeza de la flecha. Bueno, eso es el símbolo que se usa para la fuente de voltaje. Hay una diferencia potencial que me causa una fuerza electromotriz en los electrones que hace que ellos se muevan. Y después tenemos otro concepto que es resistencia eléctrica. Una resistencia es algún dispositivo que la conductividad eléctrica no es tan buena. Entonces eso me puede retrasar el flujo de los electrones, pero eso es colocado ahí intencionalmente, tiene alguna funcionalidad en el circuito. Por ejemplo, en el circuito interno de una plancha eléctrica, de una plancha de esa que usan para planchar ropa, o una plancha como la de una estufa, ¿verdad? Una hornilla, son similares el concepto, calentar algo. Lo que tenemos ahí en esa resistencia son algún tipo de material eléctrico que su conductividad no es tan buena, entonces la conductividad es mala. Entonces, ¿qué pasa por eso? Hay un efecto en física que se llama efecto Joule. Lo que hace es que cuando por un metal circula una corriente eléctrica, el metal se calienta, liberando energía, ¿verdad? Entonces transforma la energía eléctrica en calor cuando ese material no es tan buen conductor. Entre peor conductor sea, ese metal se va a calentar más. Entonces tienen algún dispositivo interno que son resistencias que hace que cuando por ahí pasa la electricidad no es tan buen conductor comparado con el cobre, por ejemplo. Entonces esa parte del metal se calienta. El cobre, como si es buen conductor, no se calienta, ¿verdad? O no se calienta tanto.
Si ustedes miden un cobre, se va a calentar algo un poco, pero no es tan perceptible, ¿verdad? Y no solo eso, ¿verdad? También hay otro tipo de resistencias con otras funciones. Una resistencia generalmente es algún aparatito interno del circuito que me consume energía. Por ejemplo, podrían tener una lámpara fluorescente que me está convirtiendo la energía eléctrica en energía lumínica, aunque la fluorescente no se caliente tanto como una lámpara incandescente. La incandescente es esa amarilla, ¿verdad? Que tiene un filamento que se calienta y el metal cuando se calienta irradia luz. En ese tipo de material no hay mucha eficiencia porque mucha energía se está disipando en forma de calor. Y en los fluorescentes sí hay mayor eficiencia. Y todavía en los focos LED la energía es aprovechada más eficientemente. Entonces, esas, aunque no se calienten, también son otro tipo de resistencia que me están consumiendo un trabajo dentro del circuito. Entonces, la resistencia se mide con las unidades de ohms. La unidad de ohms se representa por la letra griega omega, omega mayúscula, que es esta. Entonces, donde ustedes vean, por ejemplo, 20 ohms, lo van a leer de esa forma, no van a decir 20 omegas, ¿verdad? Sino que esa letra representa los ohms. Si ustedes ven, por ejemplo, escrito 30 y van a decir ohms. Acá está ohm, pero en singular, ¿verdad? Sería un ohm. Y si es plural, le agregan la S, 30 ohms. Entonces, este es el símbolo que se usa para medir resistencia y la resistencia se representa por la letra R, la resistencia. Entonces, ustedes podrían escribir perfectamente, por ejemplo, si quieren en algún dato de algún ejercicio quieren decir una resistencia de 50 ohms, escriben R de resistencia, ¿verdad? Igual a 50 ohms. Y bueno, son aparatos con una menor conductividad eléctrica, tienen mayor resistencia. Conductividad y resistencia son valores opuestos en circuitos. Entre mayor conductividad, menor resistencia y viceversa. Y este es el símbolo, cuando ustedes dibujan un circuito, cuando hacen como un zigzag, ese símbolo representa que en ese punto del circuito hay una resistencia. Y vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley bastante utilizada en circuitos porque me relaciona tres variables importantes. Me relaciona la intensidad de corriente, la diferencia de potencial y la resistencia de algún circuito. Entonces, miren, esta es la fórmula de la ley de Ohm. Intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial dividido entre la resistencia de ese circuito. Y acá lo podemos ver con algún circuito, ¿verdad? Aquí tenemos una fuente de voltaje que me va a generar, por ejemplo, 12 voltios, por decir un número. Si yo tengo una corriente de 5 ohmios, perdón, una resistencia de 5 ohmios, aplicando la ley de Ohm, yo podría encontrar cuál va a ser la corriente que va a fluir por ese circuito. Entonces la corriente está limitada por qué tipo de resistencias tiene y cuánto es el voltaje, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Si ustedes conocen cualquiera de estas dos variables, pueden conocer la tercera. Entonces aquí tenemos el circuito, ¿verdad? Lo que les explicaba. Esto viene siendo como, esta simbología me representa una fuente de voltaje, este zigzag, una resistencia, y estos son como los cables. Aquí estarían conectados con algún cable, como por ejemplo cobre. Y el sentido de la corriente va a ser desde la parte positiva hacia la negativa. Ese es el sentido de la corriente. ¿En qué dirección se moverían las cargas positivas en este circuito? Por convención, ¿verdad? Se moverían en este sentido. Saldrían de aquí y acá, ¿verdad? ¿Por qué se moverían? Ah, porque entre este punto y este hay una diferencia de potencial. La diferencia de potencial es la fuente motriz del movimiento de las cargas, los electrones, ¿verdad? Por esa razón se movería. Entonces se establece una corriente cuando el circuito está cerrado. Los interruptores son dispositivos que sirven para abrir el circuito. Entonces algún cable se desconecta cuando ustedes apretan el interruptor. El interruptor se representa por el siguiente símbolo. Por ejemplo, este cable de acá lo voy a dibujar más abajo. Supongan que ese cable está más abajo, que ese de ahí no existe. Entonces, se coloca esto, ¿verdad? Se coloca esto, y aquí se pone esto así como arriba. Significa que en ese punto hay un interruptor que puede estar abierto o cerrado. Y cerca de ese interruptor se colocan algunos círculos para dejarlo más claro. Por ejemplo, así, ¿verdad?
Y aquí les digo qué significa cada variable, aunque ya las habíamos visto todas. Y intensidad de corriente o corriente eléctrica, B, diferencia potencial, aunque cuando están hablando de circuitos, simplemente a esa diferencia potencial se le puede llamar también voltaje, como lo que tenemos en los tomacorrientes, ¿verdad? Que directamente le decimos la palabra voltaje. Y R es la resistencia. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aplicando la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice lo siguiente. Bueno, ya vimos que me dice, pero entonces la vamos a aplicar aquí. Dice, un tostador eléctrico tiene una resistencia eléctrica de 20 ohmios o 20 ohms. Pueden decir ohmios o ohms, como prefieran, las dos palabras son válidas. Cuando está caliente, ¿cuál es el valor de la intensidad de corriente eléctrica que circula por él al conectarlo a una línea de 120 voltios? Entonces, me dan dos valores y me falta el tercero, ¿verdad? Entonces, este sale directamente con la ley de Ohm. Datos, resistencia, voltaje y resistencia. Voy a dibujar el símbolo. Aunque no creo que me quede tan bien, ¿verdad? Pero tal vez se entiende algo. Entonces después aplican la ley de Ohm que decía que, a ver, intensidad corriente, voltaje igual a intensidad por resistencia. Bueno, estoy teniendo una laguna ahorita, mejor mental, vayamos atrás más rápido a esto. I igual a B entre R. Si B igual a I, yo me lo aprendo B igual a I por R, después despejo, ¿verdad? Pero aquí lo dan de esta manera, intensidad corriente igual a voltaje dividido entre R. Intensidad corriente igual a voltaje entre R. Entonces la copio como la tengo ahí. Voltaje entre R. Y como a mí lo que me piden es eso, ya está despejada, ¿verdad? Lo que me piden en esta ecuación. Entonces simplemente sustituyo. Y voltaje ya lo tengo en las unidades que me habían dicho que eran voltios. El R lo tengo en ohmios. Entonces la intensidad corriente me va a quedar en amperios, que son las unidades que le corresponden. 120 voltios entre 20 ohmios entonces después 120 entre 20 me da 6 amperios. Estas unidades siempre se las voy a dar en estos valores, lo que pasa es que a veces le pueden salir múltiplos o submúltiplos, por ejemplo milivoltios. Mili es milésima, ¿verdad? Entonces tienen que convertirlo a voltios. Si les dan miliohmios también, ¿verdad? O kiloohmios también. Tienen que convertirlo a estas unidades. Y bueno, ¿tienen alguna duda con la parte de circuitos eléctricos o la ley de Ohm o la aplicación de la ley de Ohm? Falta un tema, ¿verdad? Que también es rápido, eso lo explico en unos otros 10 minutos. Un tema y un ejercicio más. Entonces hagamos el otro ejercicio, ¿verdad? Después, si quieren, vemos lo de acá también. El otro tema que falta es potencia eléctrica. No lo vayan a confundir con potencial eléctrico o diferencia potencial eléctrica, sino que ya es potencia. La palabra potencia en sí, potencia eléctrica. ¿Cuál es la potencia de cierto aparato? Entonces, bueno, la potencia es la cuánta energía puede generar o disipar algún aparato eléctrico, algún circuito complejo, ¿verdad? Entonces, esa energía que va a estar disipando algún circuito puede ser medida. Y se representa por la siguiente ecuación. Potencia igual a intensidad de corriente multiplicada por el voltaje. Recuerden que si nosotros conocemos la intensidad y el voltaje, aplicando la ley de Ohm, nosotros podíamos encontrar la resistencia. Entonces, esta potencia también se puede expresar en términos de la resistencia, sustituyendo la I o la B, ¿verdad? Alguna de las dos. Entonces, otras dos formas de expresar esa sería potencia igual a voltaje al cuadrado entre R. Y otra forma sería intensidad de corriente al cuadrado por R. Entonces, hay tres formas, ¿verdad? De expresar la potencia. Y multiplicado por B, o estas otras dos que les di acá. Entonces, estas no se las aprendan, ¿verdad? Igual yo se las voy a dar en el resumen de fórmulas para los exámenes.
Entonces tenemos estas ecuaciones, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejercicio. Entonces la potencia me quiere decir más o menos cuánto consume, cuánta energía por tiempo consume un aparato eléctrico. Cuánta energía por tiempo. Ese valor es útil porque ustedes se podrían hacer una idea de los costos, ¿verdad? De cuánto cuesta económicamente que un aparato funcione, conociendo la tarifa eléctrica que se aplique, ¿verdad? Entonces, acá hay ciertas potencias de diferentes aparatos eléctricos. Por ejemplo, lámpara de auto, 1 watt, DVD 30 watts, televisor 80 watts, licuadora 350 watts, horno eléctrico 2500 watts. Si se fijan, la plancha y el horno eléctrico son los que más tienen watts. Generalmente, los aparatos que tienen resistencias eléctricas para calentar cosas consumen bastante potencia porque se desperdicia, bueno, esa, ese momento de convertir la energía eléctrica a calor calentando un metal no es tan eficiente. Entonces, por eso tienen potencias tan altas. Pero, sin embargo, esto es rentable porque depende de qué producto ustedes estén haciendo, ¿verdad? Cuánta ganancia le van a sacar a eso, podrían pagar esta factura. Suponiendo que se les cobre lo adecuado, ¿verdad? Y no se le infle el precio en su factura eléctrica. Entonces, con esto ustedes podrían calcular cuánto me está costando a mí que funcione un aparato, ¿verdad? O cuánta energía me consume. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejercicio que nosotros vamos a calcular la potencia. Dice qué potencia eléctrica consume una parrilla en cuyos extremos hay una diferencia potencial de 120 voltios, que es más o menos lo que hay en los hogares, y que pasa por, perdón, y que por su resistencia eléctrica circula una corriente de 6 amperios. Entonces me dan el voltaje y los amperios. Entonces sería esto, ¿verdad? Me dan los amperios, que es la corriente, y el voltaje. Entonces sería potencia igual a I por B. Entonces aplico esa fórmula, potencia igual a I por B, y puedo calcular la potencia. I por B. Perdón, antes voy a copiar los datos. Voltaje igual a 120 voltios, intensidad corriente igual a 6 amperios. Y potencia igual a I por B. 120 por 6. Y esto me va a quedar en las unidades de potencia, que son watts. Y 120 por 6 me dan 720 watts. Entonces esto es lo que me consume, 720 watts. Entonces, para que ustedes se hagan una idea de, si ustedes pasan estos kilowatts, ¿cuántos les da? Sería dividir esto entre 1000. Como les hago esta conversión porque la energía eléctrica, por ejemplo, sale en kilowatts, ¿verdad? Hora. Entonces, ¿qué significa? Si este aparato, que tiene una potencia de 0.720 kilowatt hora, me está trabajando una hora, ¿qué me va a consumir? Según la factura de energía eléctrica. Entonces, se trabaja en kilowatt hora, ¿verdad? Esto sería algo adicional al ejercicio, que no hay que hacerlo. Entonces, la energía consumida durante una hora funcionando ese aparato serían 0.720 kilowatt hora. Energía, por ejemplo, en una hora. Y, por ejemplo, energía en 100 horas, si al mes ese aparato trabaja 100 horas, sería multiplicar ese valor por 100, ¿verdad? 0.720 kilowatts, que es la potencia, multiplicarla por 100 horas, me queda 72 kilowatt hora. Para que se hagan una idea, ¿verdad? De cuánto les puede consumir ese aparato, cuántos kilowatt horas, si él está funcionando. Generalmente estos valores que les dan acá son de la máxima potencia, cuando ese aparato trabaja a la máxima potencia. A veces tienen potencias intermedias, ¿verdad? Por ejemplo, un horno tiene temperaturas inferiores, algunos tienen como 500 grados Celsius, los domésticos, pero puede ser que algún proceso tenga una temperatura inferior y ahí sí trabajaría con una menor potencia, no con su potencia máxima. En la tarea les voy a agregar algún ejercicio y todo esto no importa solo de la potencia, sino que también a veces de la capacidad, ¿verdad? Bueno, yo tengo, por ejemplo, algunas veces ustedes se van a tomar alguna decisión. Van a tener 2 opciones o 3 de hornos, 3 tipos de hornos. Este tiene tal potencia, este otra potencia y este otra potencia. Pero con tal potencia, yo puedo hacer mi proceso en una hora, con el otro en 2 horas. Y el horno 1, por ejemplo, me sirve para realizar un proceso con 100 kilogramos de cierto alimento. El horno 2 con 120 kilogramos. Entonces, mezclando todas esas variables, ustedes pueden después hacer un cálculo de cuáles sale más eficiente. Hablando energéticamente, con cuál van a pagar menos de factura eléctrica, utilizando cuál, y ver la capacidad, ¿verdad? También.
Voy a tratar de incluirle 2 ejercicios de ese tipo en la tarea para que los pongan en práctica. Y si no los pueden hacer, después los vemos en el repaso. Y hagamos el último ejercicio, que sería este. Un tostador tiene una potencia nominal de 800 watts cuando se conecta a una fuente de 120 voltios. ¿Qué corriente circula por el tostador? Entonces aplico la misma fórmula que acabo de aplicar. Potencia, 800 watts, solo que despejo para la corriente. Intensidad de corriente, incógnita. Y inciso B, ¿cuál es la resistencia? Resistencia, otra incógnita. Entonces la fórmula que yo tenía ahorita era esto, ¿verdad? Potencia igual a intensidad de corriente por voltaje. Despejo para intensidad de corriente y me queda que intensidad de corriente pasa el voltaje dividiendo. Despejada me queda eso y sustituyo los valores. 800 watts entre 120 voltios. Me queda 6.67 amperios, que son las unidades de intensidad de corriente. Entonces, esta corriente va a fluir por ese horno, ¿verdad? Esta corriente es peligrosa porque el cuerpo humano aguanta descargas bajas de corriente. Eso podría ser letal. Inciso B, ¿cuál es la resistencia eléctrica del horno? Para eso hay otra fórmula, ¿verdad? Que las tenemos acá atrás. Podrían despejar de esta, que tienen la potencia y el voltaje, o de esta otra. Para mí es más fácil despejar de esta, porque solo paso el I cuadrado dividiendo. Ya conozco el I, que lo acabo de calcular ahorita, y conozco la potencia. Entonces, de esta de aquí, potencia igual a R dividido entre I cuadrado. No, potencia igual a I cuadrado por R. La copio ahí, ¿verdad? Y me voy al ejercicio. Inciso B, potencia igual a I cuadrado por R. Despejo para R. Después del despeje se van a dar cuenta que R les queda igual a potencia dividido entre I cuadrado. 800 watts dividido entre 6.67 amperios al cuadrado. La potencia le va a quedar en ohmios. Entonces, 800 watts dividido entre estas unidades me va a quedar ohmios, porque es la unidad de resistencia. 800 entre 6.67 al cuadrado me queda 17.98. Y me quedan ohmios, que son las unidades de resistencia. Entonces este sería el segundo ejercicio, ¿verdad? Viendo las otras ecuaciones que tenía para la potencia también y despejando para las variables que me pedían. Y bueno, ¿tienen alguna duda con potencia o cualquier cosa, ¿verdad? De lo que vimos el día de hoy. Miren, ya hay contenido de la semana pasada, ya hay actividades, ¿verdad? Creo que ya les había dicho por WhatsApp de un laboratorio y una tarea que estas son para el domingo. Entonces pueden ir trabajando en eso y de esta guía se la voy a dejar como el viernes, las de esta otra semana, para que vayan practicando también ejercicios de este tipo. ¿El examen cuándo sería? El examen es dentro de 2 semanas. Que sería el 23 de septiembre. Y la recuperación la siguiente, si alguien necesita ir. Recuerden que en la suma de la nota de sus exámenes tienen que sacar 18 para aprobar. Y después de eso se les suma la columna relativo para darles la nota total, pero al menos en los 3 exámenes tienen que tener 18. Es decir, un 6, ¿verdad? En promedio en cada uno. Igual si ustedes sacan 5 en uno, no importa que se hayan quedado. Si después sacan 7 y después 7 otra vez, 7 más 7, 12, más 5, 17. A ver, 7 más 7, 14, perdón, más 5, 19. Entonces sí pasarían. Lo que importa es la suma de los 3, que tienen que tener más de 18. Y sí es dentro del 23 de septiembre.
Y bueno, si no tienen más dudas, entonces nos quedamos por acá, ¿verdad? Y vayan trabajando, por favor, en las actividades que son para el domingo. Un laboratorio, un grupo y una tarea individual. Y nos vemos la otra semana. Gracias, Lick. Bueno, de nada. Hasta La luego. nota del segundo parcial y cuándo la va a dar. Esa voy a empezar hoy a revisar porque no había podido, pero ya en esta semana la van a tener. Como de aquí al viernes lo máximo. Bueno, nos vemos.